Varios temitas que vamos a estar abordando en el día de hoy. El primero, una encuesta que fue divulgada en el día de ayer, una encuesta de Cifra, donde se tomaba la temperatura de los montevideanos en cuanto a la aprobación de la gestión de la intendenta Cose. Bueno, los resultados ya más o menos creo que son públicos, así que los puede mirar cualquiera, pero los va a explicar más detalladamente su responsable, que es la directora de la consultora Cifra, Mariana Pomies, que ya la tenemos pronta vía Zoom. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Victoria, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Se escuchaba un ruido raro al principio. ¿Se oye mal? Hay como un eco, pero si no nos pisamos capaz que sale prolijito. Bueno, entonces, ¿qué resultados? Debe sorprender los 5 puntos menos comparados con la aprobación en abril que arroja la encuesta este año. Es una variación más que normal comparado con el tiempo entre una encuesta y la otra. ¿Qué lectura hace general para empezar? Bueno, no, en realidad hay una baja en la evaluación de la gestión que nosotros la vemos muy vinculada a temas políticos, ¿no? No tanto la gestión. No creemos, por lo que hemos indagado en la encuesta, que haya algunos elementos de la gestión que estén generando disconformidad, porque no ha habido grandes cambios ni cosas que puedan generar ese impacto. No se han discutido temas municipales, como ha pasado en otros momentos, que generan esto. Yo lo que creo es que esta evaluación está teñida de un tema político, de la figura de la intendenta, que ya desde hace tiempo se perfila como una de las candidatas posibles del Frente Amplio para la próxima elección, y porque se está dando una cierta polarización en las opiniones, en las evaluaciones, teñidas de la identidad partidaria o la cercanía partidaria. Lo vemos en este caso y lo vemos en otras figuras y gestiones también que venimos evaluando. Bien, pero ¿no ocurre siempre que hay mucho de carga de evaluación política, mucho más que por gestión puntualmente? ¿O porque justamente lo que tú mencionás es una de las posibles candidatas en una carrera a presidente que tiene otra lectura esta encuesta? Bueno, nosotros comparando con evaluaciones anteriores, hubo algunos otros momentos que, sobre todo en el caso de los intendentes, no siempre se correlacionaba la evaluación con la camiseta política. Ajá. Veíamos que votantes de la oposición en algunos momentos, incluso al principio de la gestión de Carolina Cose, los votantes de la coalición estaban en su mayoría satisfechos o cercanos a su mayoría satisfechos y había menos disconformidad. Y en otras gestiones municipales, en momentos en que el candidato no era un posible candidato presidencial y no estaba en esa percepción de campaña, las evaluaciones se separaban un poco más. Yo creo que Carolina Cose, desde que empezó, ¿sí? Es vista como una posible candidata, y cada vez más. Estamos en un momento en que la oposición está empezando a agarrar viento en la camiseta. Y bueno, todo el tiempo se habla de Orsi y Cose no se habla como los intendentes, sino como los futuros candidatos del Frente Amplio. Claro. Bien, entonces vamos a segmentar un poquito estas opiniones tal como aparecen en la gráfica que está en pantalla. Tú la tenés ahí en pantalla. ¿Nos guías en este análisis entonces? Bien. Exacto, Victoria. Acá lo que vemos es que los votantes de octubre del 2019, o sea, los que votaron a presidente en octubre al Frente Amplio, 88% aprueba la gestión de Cose, mientras que aquellos que votaron al Partido Nacional, solo el 22% la aprueba y 46% lo desaprueba. Y solo 8% de los votantes del resto de la coalición apoyan esta gestión de Cose y un 64% lo desaprueba. Bien. Esto parecería que hablan personas que viven en distintas ciudades. Exacto, sí, ¿No? por eso es Y sin embargo, inevitable sabemos que sacar no es la así. cuenta de la contaminación político-partidaria en esta encuesta, obviamente, ¿no? Ahora, 22%, comparado sobre todo cómo funciona en el resto de la coalición la desaprobación, ¿igual es alto o no? 22% de aprobación dentro del Partido Nacional. No sé, te lo pregunto, y Sí, sobre todo si lo comparo. sí. Pero hace unos meses era 40 y pico, bajó a la mitad. Mirá que en febrero esta aprobación de los votantes del Partido Nacional era 40 y pico, ¿no? Entonces, es alta,
Pero bueno, en realidad la evaluación debería no estar teñida de camiseta política, ¿no? Debería ser, si las cosas en mi barrio las hace bien la intendencia, Sí, apruebo, pero no y nos si no, olvidemos, desapruebo. sí, pero en un contexto además de pandemia, tampoco sería demasiado justo un análisis de gestión, sobre todo si vamos a empezar a analizar con lupa entre abril y ahora, ¿no? O sea, me parece que es más honesto hacer esta lectura que tú planteás. Bueno, está teñida, obviamente, de carga político-partidaria, ¿no? Sí, exactamente, porque además lo que nosotros vemos, eso que yo te decía al principio, no estamos en un momento especialmente complejo a nivel municipal. Hemos tenido crisis más fuertes con el tema de la basura o No, no momentos estamos con o no lo temas. estamos percibiendo porque lo que nos gana es la atención, ha sido otra cosa también, ¿no? Sí, es cierto que los uruguayos en los últimos meses nos hemos centrado mucho en la pandemia. Exacto, También pasa lo mismo cuando evaluamos la gestión presidencial. O sea, está muy teñida exacto. políticamente y donde los posibles problemas no se visualizan, y a la hora de evaluar al presidente es la gestión de la pandemia. Claro, Yo creo que a la intendenta les juega al revés. A la hora de evaluar la gestión de la pandemia es momento político, ¿no? Y no exacto. están mirando, bueno, cómo va la basura, cómo va el transporte, cómo van las calles, Sí, porque sí. estamos en una situación donde el foco está en otro lado y donde en estos meses en particular, porque se está votando presupuesto, Sí, se presentaron las firmas como la LUC, estamos en unos meses donde la política está muy fuerte muy crispada, arriba de la mesa. sin duda. Acá, Victoria, en esas gráficas que ves ahí que vos me Sí, estabas señalando, sí. vemos las diferentes evaluaciones según la región de Montevideo. A ver, ¿Sí? Y acá vemos que en la zona central y en la zona periférica de Montevideo, la gestión de la intendente es mucho mejor evaluada que en la zona costera. Ahora, de todos modos, en las tres zonas, lo verde que se ve ahí, que es el juicio positivo, es más grande que el juicio negativo. sí, sí. ¿Sí? O sea, vemos que según donde viva no pesa tanto la evaluación como la camiseta política. Bien. ¿Y qué hay del factor género acá? Es muy interesante cómo las mujeres y los hombres vemos distinto, Mm. evaluamos distinto, sobre todo a las mujeres. Cuando se está evaluando a mujeres, las diferencias de género suelen ser más marcadas que cuando se está evaluando la gestión de un hombre. Y por lo general Acá, hay más aprobación femenina que masculina a la hora de evaluar a una mujer, cualquiera sea bueno, la gestión que ¿sabés hace, que que depende cumple. de las personalidades? A Porque ver. hace unos días mostramos la evaluación de la gestión de la vicepresidenta. Ujú. Y ahí no se daba esto de que las mujeres eran más favorables. Las mujeres eran un poco más críticas con la vicepresidenta que los hombres. Y acá es al revés. Yo creo que son dos personalidades bien distintas y que eso incide un poco en esta evaluación. Carolina Cose tiene una postura bastante, una personalidad fuerte, ¿sí? Sí. Algunos dicen hasta, no porque ella es una mujer muy elegante, masculina en su modo de proceder en la gestión, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, es dura, puede ser hasta autoritaria, y eso Todo lo para que las en mujeres. realidad hace, por ejemplo, un hombre y nadie le cuestiona absolutamente nada su personalidad. Lo que pasa que basta que esa misma actitud proactiva y decidida la tenga una mujer que se le empieza a tildar, ¿no? Ya de otras cosas. Exactamente. Y ahí los hombres son un poco más duros, les cuesta más enfrentarse a una mujer así. Sin embargo, en el perfil de Beatriz Argimón, que es una mujer más dialogante, o sea que no es de ir al choque como a veces puede ser, no estoy haciendo un juicio negativo, porque a veces No, para no, por llegar a donde uno supuesto. llega tiene que ser así. Todo depende como a uno le vaya en la feria, ¿no? Exacto. Pero entonces, me parece que la personalidad de Beatriz Argimón, que no es tan de confrontación y que se asocia más con el diálogo y hasta con un modo distinto, bueno, eso los hombres lo toleran más, lo evalúan mejor, y a veces las mujeres son más críticas. Pero ¿es por ¿Sí? ahí o puede influir también justamente por tratarse de una personalidad como la de Cose, tildada desde la vereda masculina como autoritaria o otros adjetivos que mencionaste por allí? ¿No habrá también una suerte de respaldo expreso de,
de una, yo qué sé, de un colectivo feminista que tal vez no se haga tan presente ni necesario a la hora de evaluar a otra mujer? Sí, sí, yo creo que es ahí, que las mujeres, esas personalidades fuertes, sí, está bien, bien, y a la vez a los hombres les genera distancia. Mientras que las personalidades tal vez más suaves, las mujeres hoy requieren, dicen, no, tendría que ser más, ser más firme o ir más al choque, mientras que los hombres dicen, no, la prefiero así, más dialogante, más tranquilita. Yo creo que ahí lo que tú decís de los colectivos femeninos pesan y feministas pesan a la hora de evaluar. Sin duda. Porque además, Victoria, lo interesante acá poniéndonos en temas como más de imagen, las dos mujeres tienen un estilo distinto a otras mujeres políticas, las dos son muy elegantes, las dos siempre aparecen muy, muy arregladas, porque a veces lo que suele pasar es que eso genera diferencias en las evaluaciones. Aquellas mujeres que no son tan cuidadas en su imagen tienen evaluaciones distintas, pero estas dos mujeres que te estoy diciendo son igual de cuidadas, se preocupan por su apariencia, entonces lo que las diferencia O sea, fuera de su gestión autoridad es y el modo. femeneidad absolutamente de la mano, ¿no? Una cosa no quita la otra. Exacto. Sí, sí. Acá lo que las diferencia es el modo. Bien, bueno, entonces dejemos el lado de la perspectiva de género por ahora y vayamos a otro de los puntos que a ti te parezcan relevantes en este análisis. Bueno, yo creo que a mí lo que me parece más interesante es ver dónde ha perdido Carolina Cose esos 5 puntos o esos apoyos. En febrero tenía 62, o sea que Sí. pierde casi 12 de febrero hasta ahora. ¿Sí? ¿Y dónde los pierde? Los pierde en los votantes de la oposición. Los votantes del Frente siguen igual de alineados y aprobando su gestión de la misma forma que la aprobaban en febrero, en abril y ahora. Pero donde pierde, ¿sí? En el gráfico siguiente a ese que está ahí se puede ver, es en exactamente, ahí en el anterior, es en los votantes, ese mismo. Ahí vemos cómo los votantes del Partido Nacional en febrero, el 42% decía, es buena la gestión, acababa de empezar. Salíamos de una gestión de Daniel Martínez y Cristian Di Candia que tal vez para el Partido Nacional era como más. Y se acuerdan que en esa época ella estaba más dialogante, cuando tuvo como al principio se relacionaba mejor, yo creo, o por lo menos estratégicamente, capaz que la forma de relacionarse ahora es la que tiene que tener en este momento, pero al principio tenía otro vínculo con presidencia. Y eso hacía que el 42% de los votantes del Partido Nacional aprobaran su gestión. Hoy baja a 22%. O sea, bastó que la visualizaran o advirtieran en ella la competencia, Exacto. ¿no? Exacto. Y con el resto de la coalición, los votantes del Partido Colorado y Cabildo Abierto, también baja de 38 en febrero a 8. O sea, lo que pasó en estos meses es que los votantes que no son del Frente Amplio dijeron, esta mujer está haciendo campaña política, se está perfilando y su gestión va a utilizarla para después ser candidata a presidente, con lo cual no me gusta su gestión, sin importar o sin evaluar tanto lo que está haciendo. Sí, candidata que está haciendo campaña o que efectivamente en alguna que otra ocasión no ha ido de la mano con la política nacional. A ver, yo no estoy diciendo que esté haciendo campaña, digo que la gente dice que está haciendo campaña. No, Los políticos están siempre en campaña, Victoria. Sí. Eso, por más que digan, no estamos en campaña, sabemos que es así. Y yo creo que ella ha tenido este modo de gestionar desde Antel, desde el ministerio, no está siendo distinta de lo que lo fue siempre. Tal vez siempre estuvo en campaña, ¿no? Pero yo creo que el tema no es solo ella, sino el lugar donde la ponen los otros. Los otros la ponen como una de las futuras candidatas del Frente Amplio y todo lo leen desde ese lugar. Entonces, me parece que va a ser difícil para ella decir que su gestión no es su plataforma política. Entonces, ¿cuándo habrá una evaluación justa y honesta de la gestión de la intendenta? Porque cuanto más lejos y más cerca de las elecciones, menos objetiva va a ser. Y yo creo que eso le pasa, hay candidatos a intendente que después no repiten, y ahí uno puede ver cómo la evaluación es más limpia. Igual tampoco es del todo limpia, pero es un poco más limpia. Pero en este caso creo que nunca vamos a poder ver evaluada a Carolina Cose como Carolina Cose, intendenta de Montevideo. Me parece muy difícil. Bueno, sí, también habría que ver si ese es el objetivo de ella u otro, ¿no? Sí.
Exacto. Muy bien. A ver si alguien le quiere hacer preguntas. Sí, Alejandro Camino te pregunta, Mariana. Hola Mariana, querida amiga, ¿cómo andás? Bien, ¿y tú cómo estás? Tengo dos preguntas para hacerte, una quizás más de carácter técnico y otra un poco de análisis político. Cuando vos hablas del universo de ciudadanos que aprueban o no aprueban la gestión de COSE, instalados en su condición de integrantes o simpatizantes o votantes del Frente Amplio o de la coalición de gobierno, estás aludiendo al voto de los ciudadanos en octubre de la elección nacional. Y la pregunta es, ¿por qué es ese el puntapié inicial y no lo que votaron esos mismos ciudadanos en Montevideo en la campaña para elegir gobernante a Montevideo? ¿Se entiende el matiz? Clarísimo. Me parece que tiene una razón técnica que a mí se me escapa un poquito, porque podríamos partir de una base que es equivocada. De pronto gente que votó a la calle, ¿verdad?, para presidente de la República, y de primera en realidad votó a Carolina, estoy sugiriendo esa posibilidad, y que no necesariamente son la misma persona, pero con conductas distintas de acuerdo a qué tipo de elección se trate. Y la otra, más allá de que la gente, como decía Victoria, vos lo comentabas recién, empieza a visualizar a COSE como una figura importante, me parece, incluso está dicho en el propio informe de ustedes de Cifra, que en particular el último tramo de esta encuesta estuvo muy atravesada por la última etapa de la recolección de firmas rumbo a la consulta a propósito de la derogación de la LUC. Por ende, me imagino que esto también debió haber jugado un rol en cuanto a que de pronto no me parece tan mala intendenta, pero como yo estoy a favor de la LUC, ni modo te puedo decir que me gusta su gestión. Esas dos cosas, por favor. Sí, en esa última cosa es lo que yo había dicho, estamos en un momento donde lo político está pesando más y entonces se está jugando en las evaluaciones, sea la recolección de firmas, sea la discusión sobre el presupuesto o hasta las garrafas, que se ha politizado y ya no es, trasciende el hecho en sí mismo, ¿no? Entonces creo que eso está influyendo en la evaluación de Carolina Cose. Respecto a por qué mostramos octubre y no mostramos septiembre cuando fue la elección departamental, ahí hay un conjunto de razones. El primero es que en realidad hay bastante correlación en lo que pasó en Montevideo entre lo nacional y lo departamental. No es que se trasladen exactamente, pero el grueso de los votantes del oficialismo se pusieron detrás de los candidatos de la concertación, o no concertación, o como llamémosle, y el grueso de los votantes del Frente se pusieron atrás de los candidatos del Frente, que no eran uno ni eran iguales, ¿sí? Porque en las elecciones departamentales teníamos 3 candidatos en el Frente, ¿sí?, que eran de perfil distinto, ¿no? Entonces, ahí creo que se logró reunir la oposición. Pero la otra es porque el hecho de que exista la concertación y que la candidata a la intendencia central de esa concertación fuera alguien distinto de la política, hace un poco los juicios, no es trasladable, ¿se entiende? La concertación no es tal cual trasladable a lo que es el Partido Nacional y el Cabildo. Por ejemplo, Cabildo Abierto votó muy mal en las departamentales y sin embargo había votado muy bien en las nacionales. ¿Se entiende? Sí. O sea, hubieron comportamientos distintos que mirando las dos, porque teníamos las dos preguntas, nos pareció más claro mirarlo así que mirarlo de la otra manera, que había algunas distorsiones entre lo que fue octubre, no noviembre, sino octubre, y lo que fue las departamentales. Mariana, nosotros miramos esos datos tal cual tú nos propones y encontramos que esta era más clara para entender. Nos quedó un minutito nomás, perdónale, un minutito. Selva. Mariana, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo. ¿Cómo estás, Selva? Muy bien. ¿Cómo leen ustedes que Carolina Cose obtuvo 52% de los votos en Montevideo y ahora tiene 50% de aprobación? Bueno, viste que entre los votantes del Frente Amplio de octubre, el 88% solo aprueba su gestión. Hay un 12% que no la aprueba. Nosotros también encontramos que entre los votantes del Frente, no de Carolina Cose, sino de todos los candidatos que estaban por el Frente Amplio en septiembre del año pasado, cuando fueron las departamentales, no es el 100% los que aprueba su gestión.
tiene 1 de cada 10 o 2 de cada 10 que no aprueban, así como hay votantes de la Concertación o del Partido Nacional en octubre, o Cabildo o Partido Colorado, que sí aprueban su gestión. Pierde un poquito y gana un poquito. En el balance hoy está por debajo de su votación. No así estaba en abril tenía 55 y en febrero tenía 62. Claro. Bueno, muy bien. Seguimos con el análisis en estudio después de la pausa, ¿les parece? Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, un gusto estar con ustedes. Chau, chau, un placer. Ya venimos, primera pausa. Sabe que no te